Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo construir conjuntos numéricos. A partir de lo que hayamos visto de intervalos, nosotros vamos a construir los conjuntos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente intervalo cerrado. Un intervalo cerrado que va de 3 a 10. Y entonces queremos construir un conjunto que tenga todos los elementos que están entre el 3 y el 10. ¿Cómo empezaría nuestro conjunto? De la siguiente forma. Sabemos que primero le vamos a dar un nombre, una letra mayúscula. Ese es el nombre del conjunto. Puede ser cualquiera. Casi siempre ponemos A, B, C, pero puede ser cualquiera. Puede poner la inicial de su nombre. Es igual. Y luego abrimos la llave. Y después empezamos a nombrar los elementos que están entre estos números. Entonces, aquí viene la importancia de por qué aparentemente nos saltamos los conjuntos y nos fuimos a intervalos. Aquí ya vamos a entender por qué vimos este tema y por qué lo repetimos varias veces. Entonces, en realidad, este intervalo nos está representando un conjunto de números. Entonces, yo quiero escribir ese conjunto de números. ¿Cómo sería? Empiezo con el 3, porque aquí nos está diciendo, como es cerrado, que sí vamos a tomar el 3. 3, y continuamos con los demás números que están entre 3 y 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 10 lo tomamos, sí, porque es un intervalo, este límite es cerrado, o sea que sí se toma ese 10. Ahí está. Y después cerramos con llave. Y así hemos definido el conjunto de números que va en este intervalo. Ahora bien, a cada uno de estos elementos del conjunto se le da el nombre de elemento o miembro. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y vean, cada elemento está separado por una coma. Entonces 3, 4, 5 y así. Entonces, aquí tenemos todos los elementos de un conjunto de números. Tenemos su nombre, que es una letra mayúscula, el signo igual, la apertura de las llaves, bueno, apertura y cierre de las llaves, y en su interior van los elementos de ese conjunto. Entonces, mientras que aquí en el intervalo nosotros definimos de dónde a dónde van todos los valores, en el conjunto ahora sí escribimos cada uno de esos elementos que forman precisamente el conjunto de números que están entre estos dos valores. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Nada más que aquí hay un pequeño problema. De entrada, yo definí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparentemente es correcto. Pero en ningún otro momento definí una característica más específica. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, aquí los elementos que estoy tomando son números enteros. Pero, ¿qué tal si alguien dice: ¿y por qué en tu conjunto no pusiste, por ejemplo, el 4.7? ¿Es un número que está entre 3 y 10? Sí, entonces es válido. ¿Por qué en tu conjunto no pusiste 5.9? ¿Es un número que está entre 3 y 10? Sí. ¿Por qué no pusiste 6.9999? ¿Es un número que está entre 3 y 10? Sí. Entonces, si se dan cuenta, entre estos dos valores puede haber una cantidad infinita de números. Y si nosotros queremos mencionar en un conjunto todos los números que va a haber adentro de este intervalo, pues nunca vamos a acabar. Entonces, para eso, cada que nosotros definamos un conjunto, tenemos que establecer de forma clara
las condiciones. Por ejemplo, mi conjunto de las características que va a tener son las siguientes. Primero, va a ser un conjunto de valores que va a estar dentro de este intervalo. Y segundo, pues son los números enteros. Pues son los números que van de 2 en 2. Pues que son los números que van de 3 en 3. Entonces, siempre que nosotros queramos construir un conjunto, tenemos que definir de forma específica las características. Y para eso, primero tenemos que conocer los conjuntos más importantes que existen. Entonces, antes de empezar a trabajar con esto, vamos a mencionar los conjuntos más importantes que existen. El primero de ellos es el conjunto de los números naturales. Y este conjunto de números se representa con la letra n. Entonces, si quisiéramos definir el intervalo de este conjunto, ¿qué son los números naturales? Son todos los números que utilizamos para contar, bueno, se llaman naturales porque se ocupaban primero para contar cosas naturales, cosas que teníamos, un árbol, 2 monedas, 3 frutos, 4 vacas, 5 peces y así sucesivamente. Números que se usaban nada más para contar lo que teníamos. El 0, si se dan cuenta, no se utiliza. ¿Por qué? Porque el 0 nos representa cosas que no tenemos nada. Y como su definición lo indica, estamos contando cosas que sí tenemos. Cosas enteras, naturales. ¿Cuál es el número más pequeño que nosotros podemos contar de cosas que tenemos? El número 1. Entonces, nuestro intervalo de los números naturales va desde 1, hasta infinito. Del lado izquierdo es cerrado porque el 1 sí lo podemos tocar y hasta ahí nos quedamos. Del otro lado, pues infinito, ya habíamos visto que el infinito siempre tiene intervalos abiertos porque nunca lo vamos a tocar. Entonces, este es el primer conjunto de números. Los números naturales, que van desde el 1 hasta el infinito, son todos aquellos números enteros, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, que se utilizaban para contar cosas que sí teníamos. Entonces, si lo expresamos como un conjunto, sería así. N, después lo vamos a expresar de forma más genérica. De hecho, más adelante, terminando conjuntos, vamos a estudiar cada uno de estos conjuntos de los números ya de forma más detallada. N, el conjunto N es igual a 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta que llegamos al infinito. Aquí vamos a ver una nueva puntuación de conjuntos, que son los 3 puntos. Los 3 puntos se utilizan para indicar que continuamos nombrando los elementos, porque de aquí a que acabamos, pues nos vamos a tardar toda una vida, de aquí a que llegamos a infinito. Ahí está. Entonces, los números naturales son aquellos números que sirven para contar cosas que nosotros tenemos. Van desde el 1 hasta el infinito. El 1 es cerrado porque es el número más pequeño que sí podemos tomar. O sea, sí podemos tocar el 1. Y en cambio el infinito pues nunca lo vamos a tocar. Nos vamos a acercar pero nunca lo vamos a tocar. El siguiente conjunto son los números enteros. Y nos sirven para contar, como su nombre lo indica, cosas enteras. Se representan con las letras Z. Y entonces, ¿de dónde a dónde van? En este caso se incluyen tanto los positivos como los negativos. Son todos los números enteros, tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Entonces, ¿de dónde a dónde irían? Si nos los definimos como intervalo, iría desde menos infinito, hasta infinito. Son todos los valores que están aquí. Porque empezamos con los negativos enteros, pasamos por 0 y luego continuamos hasta los enteros positivos. El conjunto, ¿cómo quedaría definido? Momentáneamente
Les digo, ya después lo vamos a definir. A lo mejor algunos que ya saben teoría de conjuntos se enojan por esas notaciones, pero ahorita nada más es para representarlo. Ya después, pues los definimos estos conjuntos de forma genérica. Entonces le pongo aquí 3 puntos para indicar que la numeración continúa, coma, menos 2, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, y le ponemos más puntos para indicar que los miembros continúan. De hecho, en los conjuntos numéricos, con los que más se trabajan son con números naturales y con números enteros. Porque cuando nosotros definimos un conjunto de elementos, nos permite definir varios de estos elementos, pero sin pasarnos toda una vida escribiéndolos. Y también porque tiene algo que ver con un tema que se llama, bueno, más bien no un tema, una rama de las matemáticas más avanzada que se llama matemáticas discretas, que estudia solamente los valores enteros. Pero bueno, eso ya son otros temas. Luego tenemos otro conjunto de números que son los racionales. Este conjunto de números se representa con la letra Q. Y este conjunto va igual desde menos infinito abierto hasta infinito positivo. La característica de los racionales es que aquí podemos decir que están incluidas las fracciones. Es decir, son números que se pueden representar mediante una fracción. Por ejemplo, 3/4. Esa es una fracción. Su equivalencia es 0.75. Entonces, como el 0.75 lo podemos representar mediante una fracción, decimos que es un número racional. Si se dan cuenta, los racionales son números que están entre los enteros. Por ejemplo, un número racional que está entre menos 2 y menos 1, ¿cuál sería? Menos 1.5. Y este valor se puede representar como una fracción. Menos, ¿cuál sería? Sería 3/2. Entonces, los racionales son números que están entre dos enteros y que se pueden representar mediante una fracción. De hecho, si se dan cuenta, cada conjunto cada vez es mayor. ¿Por qué? Vean, en el de los naturales nada más vamos de 1 a infinito, pero en los enteros vamos desde menos infinito hasta infinito. Y en los racionales son todas aquellas cantidades que están entre dos enteros. Por ejemplo, entre menos 2 y menos 1, ¿qué cantidad enorme de números no hay? Y luego, entre menos 1 y 0, hay otra cantidad enorme de números. Y luego, entre 0 y 1, hay otra cantidad gigantesca de números. Entonces, si se dan cuenta, los racionales son más números porque son, ¿cómo podemos decirlos? Hay una gran cantidad de números entre un número y otro número. Y ahora imagínense poner toda la cantidad de números que hay entre número y número dentro del menos infinito e infinito, pues ¿cuándo vamos a acabar? Luego siguen los irracionales. He visto que lo representan de distintas formas. Algunos lo representan con una Q y y aquí una comilla simple. Ahorita les explico por qué. Otros lo representan con una I mayúscula y otros lo representan como R menos Q. Ahorita les explico. Ahorita les explico por qué. Se representa a veces con I porque pues es la inicial, irracional. Se representa con una Q' porque es muy parecido a los racionales, porque sí, también son números decimales. La única diferencia es que son números decimales que no se pueden representar con una fracción. Por ejemplo, el 3.14, 15, 9 y muchos dígitos más. ¿Eso a qué le suena? Al número pi.
Otro número que tiene infinitos decimales y que no se puede representar mediante una fracción es el número e. El número áureo es otro, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, estas cantidades son cantidades que también están entre dos números enteros. Por ejemplo, voy a continuar aquí con la numeración. 1, 2, 3, 4, la numeración de enteros continúa. El 3.14, 15, 9 y no sé qué tantos dígitos más es un número que está entre el 3 y 4. Y así pueden existir algunos otros números infinitos que están entre 3 y 4, pero son tan grandes su parte decimal que no se puede representar mediante una fracción. Entonces, si se dan cuenta, son en cierta forma parecidos los racionales y los irracionales, porque hablan de números decimales, ya no hablan solo de números enteros como aquí. La única diferencia es que los racionales se pueden representar mediante una fracción y los irracionales no se pueden representar mediante una fracción. Y por último vienen los números reales. Los números reales, bueno, ¿de dónde a dónde van los números irracionales? También van desde menos infinito, este es su intervalo, hasta infinito. Entonces vean cómo era importante entender esto de los intervalos, porque a partir de eso ya podemos definir cada uno de estos conjuntos. Entonces vean cómo sí están relacionados los temas. Los reales es la unión de todos los números, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Hagan de cuenta que queremos representar pues la unión de todos. O sea, por ejemplo, aquí representamos de forma separada los naturales, aquí de forma separada los enteros. Luego representamos los puros racionales, que son todos los números que están entre dos enteros, que se pueden representar mediante una fracción. Luego los irracionales, que son todos los números que igual están entre dos enteros, pero que no se pueden representar en una fracción. Entonces los reales es como si quisiéramos en un solo conjunto representar todos, meter que los naturales, que los enteros, que los racionales y los irracionales. Es la unión de todos estos en un solo conjunto. Y se representa con la letra R. Y también estos números, pues, como es la unión de todo, va desde menos infinito hasta infinito. Ahí está. Y aquí viene el por qué los irracionales a veces se representan con esta operación. Se representan con esa operación porque los reales es como si juntáramos tanto los racionales como los irracionales. Entonces es como si tuviéramos esto, vean, la unión de los números racionales más la unión de los números irracionales nos da como resultado todos los números reales, como si juntáramos todos los números. Y entonces, ¿cómo representamos los irracionales? Si los irracionales son estos, pues simplemente despejamos. Esta Q que está sumando pasa del otro lado restando. Y entonces los irracionales se obtienen si a los reales les quitamos los racionales. Por esa razón es que a veces también se representa de esta forma. No se preocupen, ahorita, bueno, estos temas los vimos desde hace mucho en aritmética, pero los vimos así como de forma genérica. Ahorita los estamos viendo un poco más detallado, pero más adelante los vamos a ver a detalle. Vamos a ver naturales con sus características, todo, enteros, racionales, irracionales y reales. Ya lo vamos a ver en términos de conjunto, en términos de propiedades, en términos algebraicos. Ahora sí los vamos a estudiar un poquito más a profundidad. Ahorita los que me interesa que conozcan más son los naturales y los enteros, ya que son los que más vamos a utilizar. Entonces, como pueden observar, si nosotros definimos un solo intervalo de números, como el que teníamos 3,7, no teníamos 10, ¿verdad? Bueno, no importa. Un intervalo como este tiene todos los números. Tiene números naturales, tiene números enteros, tiene números racionales, porque
Entre estos pues también hay decimales que se pueden representar mediante fracciones, tiene números irracionales, o sea, números con una parte decimal tan grande que no se puede representar mediante una fracción, por ejemplo el número pi. Entonces, siempre que querramos definir un conjunto, tenemos que definir, además del intervalo, qué tipo de números son los que nosotros vamos a tomar. Si los que vamos a tomar son naturales, son enteros, racionales, irracionales o reales. Siempre tenemos que definir qué tipo de números son, y de esa forma ya limitamos nuestro conjunto. Porque, por ejemplo, si queremos encontrar un conjunto de números que esté entre estas cantidades, si decimos que son naturales o enteros, pues, ¿cuáles números son? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Pero si definimos racionales, tenemos que definir todos los racionales que hay aquí. Si definimos que son irracionales, tenemos que definir todos los irracionales que hay entre estos dos. No, pues ¿cuándo vamos a acabar? Por eso vamos a ocupar más naturales y enteros, porque al menos ahí sí, en algún tiempo tenemos que acabar. En cambio, si definimos racionales y irracionales, pues nunca vamos a acabar. Entonces, estos son los conjuntos numéricos principales: los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Y a partir de estos conjuntos vamos a definir nuestros propios conjuntos. Ahora sí, borro esto para empezar con ejercicios. Pero acuérdense, los naturales, vean cómo van de 1 a infinito, y los enteros van de menos infinito a infinito. El 0 no entra dentro de los naturales. De hecho, si se dan cuenta, los naturales están dentro de los enteros. Vean, aquí tenemos los enteros, que son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y los naturales son 1, 2, 3, 4. Entonces vean cómo los naturales están dentro del conjunto de los enteros. Entonces, a veces puede prestarse esa confusión, pero no se confundan. Vean los naturales que empiezan desde 1 hasta infinito. Vean los enteros, empiezan desde menos infinito hasta infinito. Pero los naturales, que son estos, están adentro de los enteros. Es como si pusiéramos menos 2, menos 1, 0, y luego pusiéramos el conjunto de los números naturales. Entonces los números naturales están adentro de los números enteros. Por esa razón es que se repiten. De hecho, en algunas ocasiones a los naturales también los clasifican como enteros positivos, precisamente porque, si se dan cuenta, corresponde a la parte positiva de los enteros. Entonces, estos son los números que sí quiero que tengan claros. Van a decir conjuntos de números, porque son los que vamos a ocupar en todos los temas. Estos no, porque si ponemos un ejercicio, nunca vamos a acabar de definir todos los decimales. Y el chiste es acabar algún día de hacer los ejercicios. Entonces ahora sí, vámonos nuevamente con los conjuntos numéricos y los ejercicios. Este es nuestro primer ejemplo y es de los más sencillos. Casi siempre en todo libro de conjuntos, en todo examen, en todo ejercicio, ponen este ejemplo. Es de definir el conjunto de los dígitos del número 439.489. Entonces, si nosotros definimos el conjunto de los dígitos, ¿cuál sería? Vamos a definir la pura D, o sea, de los dígitos totales que existen. ¿Cuáles son los únicos dígitos que existen? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y hasta ahí son los dígitos, porque son los símbolos que nosotros utilizamos para hacer la numeración. Y a partir de ahí pues empezamos a mezclar símbolos. El 6 con el 7 con el 6, o el 5 con el 6 con el 9, o el 1 con el 0 con el 2 con el 3. Entonces, pero así los dígitos o símbolos que nosotros utilizamos principalmente son estos. Entonces aquí nos están diciendo definir el conjunto de los dígitos de este número. Entonces tenemos que definir un conjunto llamado A que tenga los dígitos que aparecen en este número. ¿Cuáles son los dígitos? Vean, cada uno de estos: el
4, el 3, el 9, otra vez el 4 y el 8. Entonces, si se dan cuenta, los dígitos que aparecen son, vamos a enumerarlos. El primero es el 3. Entonces le ponemos nombre al conjunto, de signo igual, ahí está, y le ponemos 3, coma, luego ¿qué otro dígito aparece? El 4. Si se dan cuenta, el 4 aparece 2 veces, pero aquí nada más lo vamos a mencionar una vez, porque al hablarnos de dígito, nos está preguntando pues los símbolos que aparecen. Y aquí nada más con una vez que aparece el 4, ya es más que suficiente, ya que es un dígito que aparece. Al menos solo con una vez que aparezca es más que suficiente. Si se repiten varias veces, nada más lo vamos a escribir una vez. Ya si la instrucción les dice repita dígitos, entonces ahí sí. Pero como aquí no nos está diciendo eso, entonces nada más nos están preguntando por los dígitos. Igual que como habíamos visto aquí. Aquí escribimos todos los dígitos y ya después les dije, a partir de estos podemos empezar a hacer mezclas de números. Lo mismo aquí, el único dígito que aparece es 4. Y ya después pues se utiliza para crear el otro número. Pero el 4 nada más lo vamos a escribir una vez porque es el único dígito que es un solo dígito que existe y que se utiliza para que aparezca alguna otra vez. Luego, el siguiente dígito que aparece, ¿cuál es? El 8. Y el siguiente dígito que aparece, ¿cuál es? El 9. Y ya tenemos nuestro conjunto definido por esta característica. Algo importante también de los conjuntos es que siempre va a tener una regla o una característica que nos va a indicar la relación que existe entre estos elementos. Entonces aquí tenemos el nombre, de signo igual, las llaves para indicar que se abre y que se cierra, y cada uno de los miembros que cumplen con esta característica. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Conjunto de enteros que están en el intervalo, cerrado a la izquierda 7, abierto a la derecha 2. Entonces vamos a definir el conjunto que cumpla estas características. Vamos a poner la letra A. Ahí está. Así ya vamos a nuestro conjunto. El signo igual y luego abrimos una llave y empezamos a escribir todos los elementos. ¿Qué característica deben tener los elementos? Deben ser números enteros y además deben estar entre estos valores. Entonces, si habla de números enteros, quiere decir que no vamos a incluir números decimales, no. Vamos a incluir solamente el 7, el 8, el 15, el 30, o sea, números enteros. Ahora bien, ¿cómo definimos los números? Para eso es importante ver los intervalos. El 7 lo vamos a tomar, sí, porque es cerrado, o sea que sí se puede tomar. Y a partir de ahí definimos todos los demás valores. 7, 8, 9, 10, 11. Todas estas son cantidades que están entre el 7 y el 12. Ahora, la pregunta es, ¿el 12 lo tomamos? El 7 sí. El 8 también, porque está entre 7 y 12. El 9 está entre estos dos. El 10 también. El 11 también. Pero el 12, ¿lo tomamos? No. ¿Por qué? Porque aquí vean el intervalo abierto está pegado al 12. Y recuerden que cuando era abierto decíamos que nunca íbamos a tocar ese valor. O sea que el 12 nunca lo vamos a tocar. Por lo tanto, como nunca lo vamos a tocar, entonces no va a formar parte de nuestro conjunto. Y ven, ahí está la aplicación de los intervalos. Si al principio se preguntaban ¿qué tienen que ver los intervalos con conjuntos? Pues aquí está la respuesta. Nada más que pues primero teníamos que ver de forma separada los intervalos y ya después teníamos que asociarlos. Entonces el 7, como es cerrado, sí lo vamos a tomar, si es un número que se toma. El 12, como es abierto, recordemos que abierto quiere decir que no lo vamos a tomar. Entonces aquí va el conjunto de valores que nosotros podemos tomar de este intervalo. Y el 12 no lo podemos tomar porque es abierto. Y el abierto recordemos que es
nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, pero nunca lo tocamos. Entonces el 12 no lo podemos tomar. Y ya tenemos definido nuestro conjunto. Como pueden observar, es bastante sencillo. Nada más es cuestión de entender todos los conceptos que habíamos visto anteriormente. Pero una vez que los entendemos, podemos obtener cualquier conjunto dependiendo de las reglas que nos estén dando. Vamos con otros ejemplos. Este es nuestro siguiente ejemplo. Conjunto de naturales que están en el intervalo menos 7,3. Entonces, definimos el nombre de nuestro conjunto. Vamos a ponerle B. Ahora, para cambiarlo, le ponemos el signo igual y abrimos las llaves donde va a ir cada uno de los miembros o elementos de ese conjunto. Entonces, aquí ya nos definen ese intervalo. Veamos. Dice que va de menos 7 a 3. Ahora bien, el 7 lo podemos tomar, el menos 7 lo podemos tomar. No, porque es abierto. Y sabemos que cuando es un abierto, quiere decir que nos vamos acercando, pero no lo podemos tomar. Nunca lo vamos a tocar. Entonces, ¿qué otros valores sí podemos tomar dentro de esta cantidad? Pues, podríamos tomar el menos 6. El menos 6 es una cantidad que está entre menos 7 y 3. Menos 6, ¿cuál seguiría? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, el 1. ¿Y qué número sigue a continuación? El 2. El 3 podemos tomarlo. No, porque el 3, vean, también tiene una parte abierta. Entonces, cuando es un intervalo abierto, no se puede tomar la cantidad. Entonces el 3 nos vamos a ir acercando, pero nunca lo vamos a tomar. Entonces el último número que podríamos tomar sería el 2. Ahora, ¿este conjunto es correcto? No, está mal. ¿Por qué? Si ya pusimos números que están en este intervalo. Y además hicimos la cumplimos la condición de que ni el menos 7 ni el 3 se pueden tomar. Esos no se pueden tomar y sin embargo no están aquí. Entonces, ¿por qué el conjunto está mal? Por la otra característica, conjunto de naturales. Y aquí, con razón, ¿cuáles son los números naturales? Son aquellos que empiezan desde el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. De todos estos números que hicimos, ¿cuáles son naturales? Solamente son el 1 y el 2. Este número no es natural, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Entonces, nuestro conjunto real ya terminaría así. El conjunto B, que se forma de los elementos 1, 2. Ahí está. Este ya sería nuestro verdadero conjunto, porque cumple las dos características. Primero, que son dos números que están en este intervalo. Si se dan cuenta, son dos números que están entre menos 7 y 3. Además, el 3, aunque es un número natural, no lo ponemos porque aquí el intervalo es abierto y dice que no lo vamos a tomar. Y en segunda, pues estos números también cumplen la característica de que son naturales. Entonces, pueden observar aquí el concepto. Estamos aplicando el concepto de números naturales, el concepto de números enteros. Aquí tenemos que aplicar todo. Para poder definir el conjunto, todas las características se deben cumplir. En este caso se está cumpliendo que son números naturales, se está cumpliendo que son números que están dentro del intervalo y se está cumpliendo que es un intervalo abierto y por lo tanto no tomamos ni el menos 7 ni el 3. Entonces ahí tienen que ser muy cuidadosos. Tienen que escoger elementos que cumplan todas las condiciones. Ahora, si les cuesta mucho trabajo verlo, pues pueden irle haciendo como nosotros le hicimos aquí. Primero definimos unos elementos para una característica y luego le aplicamos la otra característica. Y de esa forma ya obtuvimos el conjunto final. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Conjunto de números naturales que están entre menos 4 y 0. Entonces, primero vamos a mencionar nuestro conjunto.
el conjunto C. Y esto es igual. Vamos a escribir todos los elementos que están en este intervalo. En este caso es cerrado por ambos lados. Y que además sean números naturales. Entonces abrimos una llave. Primero, si quieren vamos a definir los números. ¿Qué números caben en ese intervalo que sean naturales? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque vean, son números que están entre menos 4 y 0. O sea, el menos 3, el menos 2, el menos 1. Si nosotros lo representamos en una recta numérica, ¿cómo quedaría? Aquí sería el menos 4 y aquí estaría el 0. Y todos los números que podemos seleccionar de este intervalo, pues son todos los números que están en esta región. La que está entre menos 4 y 0. ¿Y cuál es la característica de los números naturales? El primer número natural es el 1. Y a partir de ahí, pues ahora sí empiezan todos los demás números. El 1, el 2, el 3, el 4. Pero si se dan cuenta, el 1 no está dentro de este intervalo. Tampoco menos el 2 ni el 3. O sea, todos los números naturales están de este lado hacia afuera. Podemos observar que están fuera de esa región donde podemos tomar números. De hecho, ¿por qué habíamos visto cómo representar intervalos gráficamente? Pues para poder obtener todos los elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque pues todos los números naturales están afuera de la región de la cual podemos tomar valores. Entonces, ¿hay elementos que cumplan esta característica? No, no hay ningún elemento que cumpla las dos características. Porque por un lado, este intervalo va de menos 4 a 0, es todo esto. Y por el otro lado, los naturales empiezan desde aquí y van hacia allá. Y vean cómo todos los naturales están afuera del rango de valores que nosotros podemos tomar. Y siempre los conjuntos deben cumplir las dos características, o 3, o 4, o 5, todas las que tengan. Nunca vamos a escribir un conjunto en donde, pues nada más que cumpla una, la otra no. No, forzosamente debe cumplir las dos características. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Que no hay ningún valor que cumpla las dos características. Ahora, ojo, ya dijimos, no hay ningún valor. No se les ocurra poner aquí 0. ¿Por qué? Porque aquí estamos indicando que el 0 es un número que cumple ambas características. Acuérdense, adentro de los conjuntos van los elementos que cumplen las dos características. Si ponen 0 aquí, no están diciendo hay 0 elementos. No, lo que están diciendo es que el 0 cumple las dos características. ¿Y cumple las dos? No, solamente cumple una. El 0, bueno, aquí vemos el intervalo, es cerrado, quiere decir que el 0 sí lo podemos tocar. Le pongo aquí una línea. El menos 4 es cerrado, quiere decir que sí lo podemos tocar. Entonces el número 0 sí lo podemos tomar. Pero el 0 no es un número natural. Entonces, si ustedes aquí le ponen 0 cuando no hay elementos, en realidad lo que están indicando, no están indicando que hay 0 elementos. Lo que están indicando es que el 0 es un elemento que cumple ambas características, cosa que es completamente falso, ya lo acabamos de ver. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Y ahí viene la definición de conjunto vacío. Como les había dicho, a veces sonaba como tonto. ¿Para qué vamos a definir un conjunto vacío? Pues esta es una aplicación para indicar que no existe un elemento que cumpla las características que nos están dando. Entonces simplemente cerramos la llave. Y de esa forma, como aquí adentro está vacío, estamos indicando que no hay elementos que cumplan las dos características al mismo tiempo. Entonces, otra forma de representarlo, recuerden que es así, con este símbolo. Una pequeña bolita y una línea que la atraviesa. Pero si se dan cuenta, la atraviesa por completo. Porque si nada más la ponen así, puede parecer 0 o puede parecer alguna otra letra. Es una pequeña bolita y una línea larga que la atraviesa.
Y entonces con esto estamos diciendo que es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que cumplan las dos características, que sea un número natural y que al mismo tiempo esté en este intervalo. Entonces aquí está la aplicación de conjuntos vacíos. En este tipo de ejercicios puede presentarse ese caso, en donde no haya elementos que cumplan las dos o más características que pongan. Entonces en ese caso pues lo ponemos así: el nombre de conjunto, el signo igual, abrimos las llaves y no ponemos adentro ningún elemento, ni siquiera el cero, porque como ya vimos, si ponemos el cero estamos indicando que si hay un elemento, que el cero es un elemento cuando es completamente falso. Le dejamos así en blanco y con eso indicamos que no hay elementos que cumplan esas características. Vamos con otros ejemplos. Este es nuestro siguiente ejemplo: conjunto de enteros que además sean múltiplos, bueno, aquí me falta una S, múltiplos de 2 y que estén entre 6 y 3. Entonces, en este caso no nos están definiendo los límites, bueno, o sea, de forma exacta. Nos están diciendo que deben ser cantidades que están entre 6 y 13. Entonces vamos a definir el intervalo. El intervalo sería intervalo abierto. Ahorita les explico por qué. 6,3 en ambos lados. Es abierto porque el enunciado nos está diciendo que son números que están entre 6 y 3. Pero no nos está diciendo que estos números también los debemos incluir. Si por ejemplo fuera un intervalo cerrado, vamos a suponer cerrado aquí, ahí está. ¿Qué significa que hubiera sido cerrado? Significa que el 6 también podemos considerarlo para el conjunto, si lo podemos tomar. Entonces el enunciado nos hubiera hecho la aclaración, algo así como incluyendo el 6. Y entonces ahí sí, como el enunciado nos está diciendo que también podemos tomar el 6, que es uno de los límites, entonces el intervalo hubiera sido cerrado. Pero como en este caso no nos están diciendo que incluyamos ni el 6 ni el 13, entonces quiere decir que no los vamos a seleccionar, no los vamos a tocar. Por lo tanto, es abierto. Recuerden que abierto significa que nunca vamos a tocar los límites. Y aquí el enunciado no nos está diciendo que los vamos a incluir, que los vamos a tocar. Por esa razón es que es abierto. La segunda característica es la siguiente: conjunto de enteros. O sea que vamos a tomar todos los números enteros, los negativos y los positivos. Pero además nos están diciendo otra característica. Ahora son 3. Que esos números deben ser múltiplos de 2. Ahí está. Entonces si quieren vamos definiendo por partes el conjunto para obtener el conjunto final. Esto pues lo hago porque apenas estamos empezando a ver cómo definir estos conjuntos numéricos, pero ya después, en un solo paso, pues pueden definir los valores de todas esas características. El primer paso, vamos a usar la E ahora. Ahí está. Porque ya usamos la D con el conjunto de dígitos. Entonces, abrimos las flechas y primero vamos a definir el conjunto del intervalo. Dice que están entre 6 y 13. Ya vimos que no nos dice que el 6 y el 13 los incluyamos. Entonces, no vamos a considerar ni el 6 ni el 13. Después del 6, ¿cuál viene? El 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. El 13 ya no, porque no lo estamos considerando. Ahí está. Momentáneamente ya tenemos un conjunto que está cumpliendo la primera condición. Ahora tenemos que ver la segunda: conjunto de enteros. Todos los números deben ser enteros. ¿Estos son enteros? Sí, porque son cantidades que nos cuentan cosas completas. 7 galletas completas, 8 juguetes completos, 9 varillas completas, 10 plumones completos y así. No nos está diciendo, por ejemplo, 10.1, o sea, 10 galletas y un pedacito de una galleta. No, nos está contando cosas completas. Entonces, dentro de este mismo conjunto, pues ya tenemos la segunda característica: que sean conjuntos de enteros.
Ahora ya lo único que nos faltaría fuera que también sean múltiplos de 2. O sea, todos los números que están dentro de la tabla de multiplicar del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así. ¿Qué números de los que ya pusimos aquí son múltiplos de 2? El 8, el 10 y el 2. Entonces, el conjunto final que cumple todo, que sean números enteros, que esos elementos sean múltiplos de 2 y que además estén en este intervalo, es E es igual a, abrimos las llaves, el 8, el 10, el 2. Y entonces, este es el conjunto de elementos que sí cumple las tres características. Un conjunto de números enteros, son enteros, múltiplos de 2, estos son múltiplos de 2, y que además estén entre 6 y 13. El 8 está entre estos dos, el 10 también, el 12 también. Entonces, este es el conjunto que cumple esto. Ahora, si se dan cuenta, esto se parece mucho a probabilidad. ¿Por qué? Nosotros en probabilidad teníamos que encontrar los resultados que cumplieran todas las características. A lo mejor que salieran, no sé, 3 esferas rojas y 2 verdes, por decir algo. Entonces, de hecho, cuando veíamos probabilidades, a veces lo representábamos así. Esta es la razón. Algunos ya lo verán, ya lo han visto, otros lo verán más adelante. Pero esa es la razón por la que los conjuntos se utilizan mucho en probabilidad, porque nos permite representar los resultados que cumplen todas las características. En probabilidad sería los resultados que cumplen todos los eventos que nosotros queremos que se cumplan. Que bueno, probabilidad pues ya tiene bastante que lo vimos, pero de todo modo lo menciono nada más para irlo relacionando. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior. Conjunto de enteros, múltiplos de 3, que estén entre 2 y 15, incluyendo el 15. Entonces, veamos. Vamos a establecer el intervalo. Entonces, dice, aquí nos dice que los números van a estar entre 2 y entre 15. Entonces sería entre 2 y entre 15. En este caso, sí nos está diciendo que incluyamos el 15. O sea que ahora sí vamos a tomar uno de los límites. ¿Qué significa eso? Que aquí va a ser un intervalo cerrado, porque nos está diciendo que el 15 también lo vamos a considerar. El 2, como no nos está diciendo que lo vayamos a considerar, entonces quiere decir que no lo vamos a tomar. Por lo tanto, es un intervalo abierto. Ahora sí, definimos nuestro conjunto. Sería no, vamos a ponerle una V, no una I. Ahí está. Esto que es igual, abrimos las llaves y entonces definimos todos los elementos que están entre 2 y 15. Como podemos observar, el 2 es abierto, o sea que no lo vamos a tomar. Entonces vamos a empezar a contar a partir del siguiente número. Pero el siguiente número va a ser entero, porque es la característica que nos está diciendo. Entonces serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 sí lo vamos a definir porque es cerrado. Y es cerrado porque sí lo podemos tomar. El mismo enunciado nos dice, incluyendo el 15. Y cerramos la llave. Ahí está. Entonces, vean, ya escribimos valores que están en este intervalo. Ya escribimos valores que además son enteros. Entonces ya nada más nos falta la siguiente característica, que sean múltiplos de 3. ¿Cuáles son múltiplos de 3? Pues son todos los números que se obtienen de multiplicar el 3. Entonces son el 3, el 6, el 9, el 12 y el 15. Y entonces nuestro conjunto final, que cumple todas las características, es I es igual a el 3, el 6, el 9, se cayó eso, bueno ahorita lanzó, el 9,
14 y finalmente el 15. Cerramos la llave y ya tenemos el conjunto. Como pueden observar, es bastante sencillo. Entonces, nada más es cuestión pues de entender las reglas que nos están indicando. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo: conjunto de naturales primos mayor que 3 y menor o igual que 3. Entonces vamos a definir primero los límites. Aquí nos está diciendo mayor que 3. Incluso si les cuesta trabajo cuando hablamos de palabras como mayor que, menor, igual que, todo eso, podemos hacer un diagrama. Aquí está el 3. Bueno, de entrada al menos ya sabemos que los límites son 3 y 13, porque son las dos cantidades que nos están definiendo en dónde van a estar esos valores, 3 y 3. Bueno, no debí poner el paréntesis todavía. Ahí está. Entonces aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 13. Ahí está. Entonces nos dice mayor que 3, o sea, todos los números mayores que 3. Pero si se dan cuenta, nos está diciendo solamente los números mayores. O sea, el 3 no lo vamos a tomar, vamos a tomar los que son mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que el 3 nunca lo vamos a tocar. Entonces, va a ser intervalo abierto. Luego, del otro lado, tenemos la siguiente regla: menor o igual que 13. Entonces, ahora nos ubicamos en el 13. Está aquí el 13. Dice que vamos a tomar los números menores, menor que 3. O sea, todos estos. Pero además, vean, nos dice menor o que también es igual que 13. O sea que el 13 sí lo podemos tomar. Entonces, eso significa que como el 13 sí lo podemos tomar, va a ser cerrado. Y entonces, todos los números que nosotros vamos a tomar son estos. Los que están entre 3 y el 13. Pero aquí nos está diciendo, van a ser mayores que 3. O sea que el 3 no lo vamos a tomar, porque todos van a ser mayores. Y van a ser menores. Por eso, si tomamos el 13 como referencia, vean, todos los números están hacia la izquierda. Menor, pero también puede ser igual que 13. O sea que 13 sí lo podemos tomar. Y entonces a partir de ahí podemos definir el conjunto. Vamos a definirle como J. No he definido ningún conjunto con J. Piensa que así empieza mi nombre. Definimos el nombre, el signo igual y las llaves. Y entonces vamos a encontrar todos los números que están entre 3 y 13. Aquí ya nos está diciendo que son números naturales. Entonces quiere decir que todos los números enteros que van después del 1. En este caso aquí tenemos que el 3 no lo vamos a tomar. Nos lo está diciendo el mismo enunciado, mayor que 3. Entonces, ¿cómo quedaría? El 3 no lo tomamos, empezamos con el siguiente: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, el 13 lo pongo porque el intervalo cerrado dice que sí lo vamos a tomar. Y eso lo sacamos del diagrama, que aquí vemos que el 13 sí lo estamos tomando. Y eso lo sacamos del enunciado, que dice que los números van a ser menores o igual que 13. O sea, van a ser menores. Pero también puede ser igual a 13, o sea que sí se puede tomar. Ahí está. Ahora, ya tenemos números que están en este intervalo. Ya tenemos números que son naturales. ¿Qué nos falta? Que sean primos. ¿Cuáles son los números primos? Recuerden que los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir entre 1 y entre sí mismo. Entonces, dentro de estos valores vamos a escoger aquellos que sean primos. Que esto pues ya lo vimos hace bastante tiempo, pero de todos modos podemos recordarlo. Pueden hacer las divisiones si ustedes quieren. Los números primos son el 5, porque solo se puede dividir entre 1 y entre 5. Son el 7, porque solo se pueden dividir entre 1 y entre 7. El 8 no, porque ese se puede dividir entre 2, entre 4, hay varios. El 9 tampoco, porque se puede dividir entre varios, entre 3, entre 1. El 10 tampoco, porque hay varios que se pueden dividir entre 10.
el 2, el 5, el 11, ese sí es primo, porque solamente se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, que es 11. Y el último primo es 3, ya que el 13 se puede dividir solamente entre 1 y entre sí mismo, entre 3. Entonces ya el conjunto final, el verdadero que cumple las 3 características, que sean naturales, que sean primos, que sea mayor que 3 o menor o igual que 13, es J es igual a 5, 7, 11, 3. Y entonces ya tenemos nuestro conjunto numérico que cumple todas esas características. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Lo mismo que en videos anteriores, más bien ejemplos anteriores, solamente es analizar las características e interpretar lo que dicen los enunciados. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos también que tener desarrollada la capacidad para leer e interpretar, porque a partir del enunciado nosotros determinamos cómo es el intervalo para saber qué valores podemos utilizar. Y esto pues lo aprendimos desde el lenguaje algebraico en los primeros temas de álgebra. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Ahora van a ver que son 4 características. Conjunto de números naturales, que sean divisores de 30, que sean números impares y que sean mayores que menos 2 y menores que 10, incluyendo el menos 2. Entonces, pueden observar que podemos meter todas las características que nosotros queramos, pero la forma de resolver es exactamente la misma. Primero vamos a definir el intervalo para tener una idea. Dice, de entrada ya nos están dando los límites. Menos 2, 10. Ahora tenemos que definir cómo son los intervalos. Entonces, ¿cómo son? Veamos. Dice aquí mayores que menos 2. Entonces trazamos nuestra recta. Aquí iría el 0, aquí iría el menos 2. Los números mayores pues son los que están hacia la derecha. Y es lo que nos está diciendo. Deben ser números mayores que menos 2, o sea, los que están hacia la derecha. Pero además, si se dan cuenta, ¿qué nos está diciendo? Incluyendo el menos 2. O sea que el menos 2 sí lo vamos a tomar. Ahí está. Por lo tanto, el intervalo sería cerrado porque sí lo vamos a tomar. Ahora nos vamos con el otro límite. Menores, el otro límite es 10. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué dice? Que todos los números deben ser menores que 10. Entonces, o sea, si estamos nosotros aquí, todos los menores están hacia la izquierda. Pero hasta acá llegamos porque el límite es menos 2. Eso es lo que nos dice, menores que 10. Pero no nos está diciendo que incluyamos el 10. O sea, que es un intervalo abierto. Porque dice que no lo vamos a incluir. Si no, nos haría ahí alguna aclaración. Nos diría, incluye el 10. O nos diría menores o igual que 10. Algo así. Pero no nos está diciendo que podemos escoger el 10. Entonces es un abierto. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera característica. Números mayores o iguales que menos 2. Porque aquí nos está diciendo incluye el menos 2. Y números menores a 10. Pero no nos está diciendo que incluyamos el 10. Todos los números deben ser menores a 10. Entonces vamos a escoger números que están en este intervalo. Ya tenemos la primera característica. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahora, dice conjunto de naturales. ¿Cuáles son los naturales? Son todos los números que sirven para contar. Empiezan desde 1, desde 2, desde 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a definirlo como el conjunto G es igual. Aquí abrimos unas llaves y empezamos a definir todos los números naturales que estén en este intervalo. Si se dan cuenta, aunque el menos 2 dice que sí lo podemos tomar, en primera, al final no lo vamos a tomar, porque el menos 2 no es natural. El primer número natural es 1. Entonces vamos a empezar a tomarlo a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí.
porque el 10 aquí nos está diciendo no lo vamos a tomar. Entonces vean, ya tenemos otra segunda característica. Números que están dentro de este intervalo, entre menos 2 y 10, y además que son naturales. ¿Qué otra característica hay? Divisores de 30. Entonces, ya que tenemos todos estos números, tenemos que ver cuáles son divisores de 30. G es igual. ¿Qué es un número divisor? Acuérdense, son números por los cuales podemos dividir la cantidad y nos va a dar un resultado entero. Por ejemplo, 30 entre 1 nos da una cantidad entera, 30. Entonces el 1 sí es divisor. Luego, 30 entre 2 es divisor, sí, porque 30 entre 2 nos da como resultado una cantidad completa, 15, 2. 30 entre 3, ahora, el 3 es un divisor, sí, porque al dividir nos da una cantidad entera. 30 entre 3 nos da 10. Entonces el 3 sí es un divisor. El 4 es un divisor, no, porque cuando nosotros dividimos 30 entre 4, ¿cuánto nos da? Nos da, ¿qué? 15, 30, no. Nos da 7.25. Sí, 7.25. 28, no, 7.5. Sí, 7.5, 15, sí. Si se dan cuenta, el 4, cuando lo usamos para dividir el 30 entre esta cantidad, no nos da un resultado entero, nos da un resultado con parte decimal. Entonces el 4 no es un divisor. Y así podemos continuar con todos, pero como el video ya está quedando largo, pues vamos directamente con los divisores. El 5 también es un divisor porque nos da como resultado, cuando dividimos el 30 entre 5, una cantidad entera. El 6 también es un divisor porque al dividir 30 entre 6 nos da una cantidad entera. El 7 no es divisor, el 8 no es divisor y el 9 no es divisor. Y hasta ahí nos quedamos. Ustedes dirán, ¿por qué no consideramos algunos otros divisores, como el 10 o el 15? Porque estos son los únicos números que podemos utilizar, porque los obtuvimos de características anteriores. Recuerden que en los conjuntos deben cumplirse todas las características. El 10 y el 15 no están dentro de este intervalo, por eso no los podemos usar. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es obtener números que sean divisores de 30 y que además estén dentro de este intervalo y que además al mismo tiempo sean naturales. Por esa razón, de estos que nosotros obtuvimos, pues solamente vimos de estos cuáles sí eran divisores. Vean cómo voy analizando cada característica por separado para no irme confundiendo. Ya cuando tienen experiencia, pues las 4 de golpe pueden obtenerlas. Y finalmente, dentro de estos números, tenemos que ver una nueva característica. Números que sean impares. ¿Cuáles números son impares? El 1, el 3 y el 5, dentro de los que ya teníamos. Y entonces ya tenemos nuestro conjunto final. Estos valores son los únicos que cumplen todas las características. ¿Son naturales? Sí. Vean, 1, 3 y 5. ¿Son divisores de 30? Sí. El 30 entre 1 nos da 30. 30 entre 3 nos da 10. 30 entre 5 nos da 6. ¿Son números impares? Sí. El 1, el 3, el 5. ¿Son números mayores que menos 2? Sí. El 1, el 3 y el 5 son números mayores que menos 2. Y al mismo tiempo, ¿son números menores que 10? Sí. Estas cantidades son menores que 10. Entonces vean cómo este ya es el conjunto final, porque cada uno de estos elementos cumple todas las características. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Yo les sugiero, si todavía les cuesta trabajo, que vayan analizando paso a paso. Primero vean el intervalo para saber cuáles son los límites de las cantidades que están buscando.
y así saber pues cuál es el rango de valores que pueden obtener. Después analicen si son números naturales, enteros, racionales, irracionales, para que a partir de ahí pues sepan qué números son los que van a tomar. Y después analicen el resto de las características, que sean divisores, que sean múltiplos, que sean pares, que sean impares, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, fui analizando poco a poco. No quise hacer todo de golpe, no. Primero definí el intervalo, que me dieron aquí. Luego definí el tipo de número. Y ya después definí el resto de las características. Y para cada característica, fui haciendo un nuevo conjunto. De los valores que ya tenía, le apliqué una nueva característica. Y de los nuevos valores que me dieron, le apliqué otra característica. Y así sucesivamente. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. El video me quedó un poquito largo, pero de todos modos puede haber infinidad de formas de crear conjuntos. Por ejemplo, pueden incluirse números compuestos, pueden incluirse números primos, múltiplos de tal valor o cosas así medio raras. Entonces, pueden incluirse múltiplos de números negativos. O sea, aquí la idea es que entiendan cómo se hacen los conjuntos, porque en realidad pueden hacerse los conjuntos que ustedes quieran, que nunca vamos a acabar de poner ejemplos. Entonces tenemos conjunto de naturales primos en el intervalo menos 30,5, conjunto de enteros múltiplos de 4 que están entre 3 y 14 y que en el intervalo se incluye el 3, y conjunto de enteros que además son múltiplos de 3, que además son números pares, que además son mayores que 2 y que además son menores o igual que 16. Son los 3 ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se les aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.